Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Asambleísta Torres, usted había dicho que una vez que la Asamblea no admitió el juicio al exministro Augusto Espinosa, era momento ya de concentrarse en admitir sí el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Después de tanto tiempo de hablar de este tema, ¿podría ya esta semana ser una semana de definiciones en torno a este juicio político? No debería pasar de esta semana la decisión del Consejo Administrativo de la Legislatura sobre el juicio político al vicepresidente de la República, especialmente cuando ya existe un pedido formal, bien hecho, para que se pueda enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República con más de 65 firmas de asambleístas de la oposición. La situación del vicepresidente cada día se complica más en el ámbito procesal penal, ha sido llamado a juicio. No tengo la menor duda de que tal como están avanzando las cosas, debería o podría ser más bien condenado por el delito de asociación ilícita. En la Asamblea, el juicio político no depende del proceso penal. Es una obligación de la Asamblea hacerlo porque existen suficientes elementos probatorios para poder encauzar políticamente al vicepresidente. El problema es de tiempos. El juicio político tomaría por lo menos unas 5 semanas. Y si contamos que el mes de diciembre es un mes festivo con la Navidad, bien podría este juicio prolongarse hasta el mes de enero. Pero como está avanzando paralelamente el tiempo de 3 meses, bien podría ocurrir que el vicepresidente, por no haber ejercido sus funciones durante 3 meses, antes de que se realice la audiencia de juicio político, ya perdería su cargo, con lo cual podría adelantarse el reloj. Pero también existe un pedido del Contralor General del Estado al presidente de la Asamblea en el sentido de que la Asamblea adopte las medidas pertinentes luego de que el vicepresidente quedó inhabilitado para ejercer esta función después de haber sido destituido por el Contralor como ministro de los sectores estratégicos. En esas vías que usted menciona, asambleísta, todo termina regresando a la Asamblea. Y si bien es cierto, hay 65 firmas de la oposición, incluidas una del partido de gobierno a favor de este juicio político, el bloque de Alianza País y aliados no termina de definir su postura, y para ellos, pues siempre que uno les ha preguntado sobre este tema, se mantienen con que vamos a analizar cómo avanza en materia penal. Lo uno no es paralelo del otro, pero esa siempre ha sido la respuesta. En este caso, pues ya el juez Miguel Jurado ha dicho que ha encontrado bastantes indicios de vinculación dentro del caso Odebrecht como ministro y como vicepresidente con responsabilidad de autor dentro de estos casos de corrupción. ¿Qué falta entonces? ¿Decisión política? El proceso de juicio político al vicepresidente no depende del proceso penal. Correcto. Ayuda, sí, el proceso penal en la medida en la que se pueden conseguir más elementos probatorios. Por ello, la decisión, como usted muy bien indica, es de orden político en la Asamblea. Y se verá en la Asamblea quiénes estamos con el juicio político al vicepresidente y quienes no están apoyando esta iniciativa que la ciudadanía espera, y sobre todo el saneamiento del mismo sistema democrático así lo exige. En el Consejo Administrativo de la Legislatura cualquier cosa puede suceder. Por ahora yo veo que hay algún ambiente favorable para que el juicio político sea admitido, pero a última hora sucede algo que no estaba dentro de las previsiones y probablemente los oficialistas no admiten el juicio político, como ocurrió con el juicio político al exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Los asambleístas de oposición, el asambleísta Donoso y yo, fuimos muy claros en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Hay que enjuiciar al exministro, especialmente porque cuando era tal no adoptó las medidas necesarias para que aquellos que habían abusado sexualmente de menores en los establecimientos educativos fueran debidamente procesados. Sin embargo, como se presentó una resolución que tenía 2 partes, la primera, que se enjuicie por parte de la Asamblea a todos aquellos que habían abusado de menores, y la segunda, que se inadmita el juicio, tuvimos con el asambleísta Donoso que abstenernos.
porque si votábamos en contra, hubieran dicho que nos oponemos a que se enjuicie a todos esos maestros que en escuelas y colegios públicos habían abusado de menores. Pero por ahora, el juicio político al exministro de Educación es un tema del pasado y el presente es el juicio político al vicepresidente, con el agravante, como le decía, de que el reloj sigue moviéndose y bien podría ocurrir que se llegue más rápido a la terminación del cargo del vicepresidente sin juicio por haber transcurrido 3 meses sin que él ejerza sus funciones, que el juicio propiamente tal. Pero de esa forma Estamos hablando entonces de enero. Pero de esa forma la Asamblea quedaría con una deuda pendiente frente a la sociedad al haber dilatado los tiempos y no haber ejercido una responsabilidad que está en sus manos. Por supuesto, pero por el lado de la oposición no ha faltado. A tiempo presentamos por segunda vez el pedido de juicio político al vicepresidente. No es esta la primera vez que se presenta un pedido de juicio político. Lo hicimos antes y el pedido no fue admitido por el oficialismo. Esta segunda ocasión esperamos que el proceso sea admitido por el oficialismo, que vaya a la Corte Constitucional y que ésta actúe inmediatamente, después la Comisión de Fiscalización y finalmente el Pleno. Pero más allá de estos procesos de juicio político, está también el tema legislativo. El presidente Lenín Moreno tiene buenas intenciones para recuperar la economía. Sin embargo, tiene un equipo económico que va contra corriente. En los últimos 10 años, cada año, los ecuatorianos amanecíamos con un garrotazo tributario. Y cuando pensábamos que esto había terminado, en el último proyecto, en la Ley de Reactivación Económica, otro garrotazo tributario. Quieren subir los impuestos, aumentar los controles. Por eso el asambleísta Henry Kronfle, en la Comisión de Régimen Económico, quien representa a la bancada del cambio positivo, donde está la 6, tiempo de cambio, el movimiento de la provincia de Tungurahua, presentó un informe de minoría. No apoyó esa iniciativa mayoritaria y se abstuvo, porque nosotros, como hemos dicho, no votaremos por más impuestos, no votaremos por más controles que asfixien al emprendedor, al empresario, al productor. No es hora de sacudir bolsillos vacíos. Ahora, tiene el presidente de la República que deshacerse del equipo económico urgentemente. Sobre ese tema ya el ministro de Finanzas ha dicho que si bien pues la Asamblea tiene un 40% de modificaciones y de observaciones dentro de este proyecto de ley de reactivación económica, ellos tienen la posibilidad del veto y ha dejado claro que su equipo económico no es el mismo equipo que el del expresidente Rafael Correa. Con esto aquí pues sustenta la posibilidad de que el proyecto se apruebe en su mayoría tal y como está planteado el día de hoy. Debería votarse artículo por artículo el proyecto, para que podamos votar por los incentivos tributarios que los hay y para que podamos votar en contra de nuevos impuestos y más controles. Pero al parecer no habrá ese voto artículo por artículo y con ello al menos yo puedo adelantar que no votaré para que suban los impuestos, tampoco votaré para que aumenten los controles sobre los ciudadanos. Pero hay algunos temas peligrosos. ¿Quiere este equipo económico legitimar lo que han venido haciendo con el Banco Central? Recuerde usted que el Banco Central se convirtió también en una especie de caja chica para prestarle al gobierno. Y el gobierno, en vez de pagarle con dinero, le pagó con acciones mediante daciones en pago. Eso quieren legalizar, lo cual es completamente absurdo, legitimándolo en este proyecto. Igualmente, se establece una norma por la cual adquiere más poderes el ministro de Economía. Va a tener poder de veto frente a las decisiones de las autoridades comerciales cuando éstas, por ejemplo, tengan que bajar aranceles y renunciar a ciertos ingresos en el presupuesto general del Estado. El proyecto se encamina fundamentalmente a dar más poder a las autoridades tributarias, a las autoridades económicas, para manejar la economía del país con una visión estatista, dirigista, que no genera empleo, no genera trabajo, no tiene los suficientes incentivos para que la economía finalmente se recupere. Esta tarde será el debate en la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, gracias a la propuesta de Henry Kronfle, parecería que hay criterios parecidos o similares tanto en la oposición como en el partido de gobierno en cuanto a este proyecto de ley de reactivación económica y también en cuanto a la proforma para el próximo año. Pero no así en otro tema importante que era el primero que hablábamos aquí, es el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Nada asegura
o deja entrever cuál será la postura definitiva de la bancada de Alianza País. Y me gustaría analizar dos escenarios. Usted decía, hay un caso que pasa esta semana al CAL, el CAL esta vez considere que es procedente dar paso con este trámite y pedido a la Corte, pero ¿qué garantiza que la Corte no lo va a bloquear? Mire, en el Consejo Administrativo de la Legislatura solamente se pueden analizar los requisitos de procedibilidad. No se pueden, por ejemplo, examinar ni valorar pruebas. Tampoco se puede analizar temas de fondo en los pedidos de juicio político. Lamentablemente, en el Consejo Administrativo de la Legislatura se ha ido mucho más allá del examen de procedibilidad en algunos casos. Cuando se inadmitió el juicio al vicepresidente, se analizó una prueba. Cuando el oficialismo inadmitió el juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, igualmente revisó pruebas y también las pretensiones de la asambleísta Yanine Cruz, que patrocinó debidamente este proceso. En el pedido que ahora está en curso, podría ocurrir algo igual. Esto es, que el Consejo Administrativo de la Legislatura valore también pruebas y por allí encuentre algún resquicio que permita devolver, aplazar el inicio del juicio político al vicepresidente. Se ha atribuido funciones que no le competen del Consejo de Administración Legislativa. ¿Quién lo controla entonces? Mire, la Ley Orgánica de la Función Legislativa solamente prevé que se puedan analizar los requisitos de procedibilidad. ¿Cuáles son estos? Número de firmas, que se encuentre en el formato en el que tiene que presentarse un pedido de juicio político, que haya claridad en la propuesta, pero no más. El Consejo Administrativo de la Legislatura es un órgano, por supuesto, determinante en la política legislativa y parlamentaria, donde se expresan las diferentes visiones. El oficialismo tiene una, los legisladores de oposición tenemos generalmente otra en estos asuntos en los que existe división. En otros temas coincidimos. Cuando tiene que calificarse un proyecto de ley que beneficia a la educación, a la salud, allí por lo general votamos todos igual, pero tratándose de juicios políticos, las diferencias han sido manifiestas entre el oficialismo y la oposición. Pero el oficialismo tiene un gran problema. El choque de trenes entre el presidente Lenín y el expresidente Correa ciertamente que ha dividido al oficialismo. Tanto lo ha dividido que ahora se está discutiendo en el Tribunal Electoral quién será el presidente y quién controlará Alianza País. Por lo pronto, según la decisión de un juez, es Lenín Moreno, pero si el Tribunal Contencioso Electoral resuelve algo diferente, Lenín Moreno habrá perdido el control y ello tendrá serias complicaciones para la consulta popular. Pero ya están anunciando una convención para el 3 de diciembre, una facción de Alianza País e incluso el retorno del expresidente Rafael Correa. ¿Qué podría implicar el regreso del exmandatario acá al país? Mire, yo dudo que el expresidente retorne en estas circunstancias al país. Creo que es más fuerte y potente desde Bélgica a través del Twitter que en el Ecuador recorriendo las calles o utilizando algún micrófono. A mí lo que me preocupa es el desarrollo de la consulta popular. La Corte Constitucional se ha demorado un buen tiempo y todavía no existe dictamen. Tal como las cosas están avanzando, la consulta popular podría efectuarse en el mes de marzo. Si para marzo hay alguna caída en la popularidad, credibilidad del presidente Moreno, podría complicarse el resultado de la consulta. Además, si algunos quieren aprovechar la consulta para que sea una segunda vuelta prolongada, la ciudadanía verá que se la está utilizando en la consulta para dirimir diferencias político-partidistas y no para mejorar su situación. Por eso es que responsablemente quienes integramos la bancada del Cambio Positivo hemos dicho que vamos a apoyar la consulta, que votaremos sí, pero que no queremos apropiarnos de ella. Esta consulta tiene que ser ciudadana, del pueblo, y que la mayoría de ecuatorianos sienta que le beneficiará un resultado favorable a la consulta. Pero ya veo a políticos de primer orden, de segundo orden, que quieren aprovechar la consulta popular para hacer campaña electoral. Dejemos a un lado el egoísmo político, pensemos en el país y veamos en la consulta la gran oportunidad de fortalecer la democracia ecuatoriana, responsabilidad y menos politiquería frente a una consulta difícil. Hoy por hoy, todas las encuestas dicen que se gana,
Pero bien podría ocurrir que en el mes de marzo se dé una vuelta y el resultado que ahora parece prácticamente cantado no se presente en marzo. Hagamos bien las cosas si estamos pensando, primero, en la recuperación de la economía ecuatoriana, con empleo, con trabajo, y en segundo lugar, si queremos una democracia sólida, deliberante, que nos permita dejar atrás el autoritarismo y encontrar mejores días para que en medio del diálogo nacional construyamos una sociedad pluralista y abierta. ¿Y cómo dar paso a esos temas prioritarios? Porque hoy por hoy hay que reconocer gran parte de la atención parecería estar centrada en la fragmentación que hay dentro del movimiento de gobierno que sigue representando una mayoría en la Asamblea, precisamente por temas como la consulta popular y el juicio político. Juicio político que esta semana podría sí ya terminar de definir las posturas entre los que están en el ala morenista y los que están en el ala correísta. ¿Cómo cerrar este capítulo y ya concentrarse en las cosas importantes realmente dentro del país? Es muy importante el rol que está jugando el presidente de la Asamblea. Él, con habilidad, con liderazgo y con mucho talento, ha logrado mantener unido hasta ahora a ese bloque para temas trascendentales. Yo no sé qué sucede en lo futuro, pero por ahora, al parecer, el liderazgo del presidente de la Asamblea permite que el oficialismo dentro del legislativo todavía se mantenga unido. Cuando el juicio político llegue a la Comisión de Fiscalización, habiendo pasado por el Consejo Administrativo de la Legislatura y la Corte Constitucional, habrá el primer sacudón o la primera prueba de fondo y dura, y luego en el Pleno. Mientras eso no ocurra, la situación para el oficialismo es bastante más fácil, inclusive con la Ley de Reactivación Económica, ley que en un principio sirvió para que afloraran divisiones en el oficialismo. Ahora se ve que en la Comisión de lo Económico el oficialismo votó monolíticamente unido, inclusive con algunos legisladores de la oposición. De allí entonces que no será la Ley de Reactivación Económica la que le divida al oficialismo, tampoco la proforma. Será únicamente el juicio, si éste prospera y llega hasta el final, para que tengamos en el Pleno un juicio de verdad y al vicepresidente, no digamos en la prisión, pero fuera de su cargo. Esta sin duda será una semana importante y de definiciones. Muchísimas gracias, asambleísta, a todos.